Un cordial saludo a todos los hackers o personas que están interesadas en aprender seguridad informática. En el día de hoy vamos a estar realizando la segunda parte para nuestra auditoría de seguridad enfocada hacia una máquina llamada RHEL, la cual pertenece a la red de Hack the Box. Si no han visto el primer video, pues en resumen realizamos un ataque de phishing por medio de un envío de correo en el que adaptábamos un archivo malicioso y dicho archivo malicioso lo generamos desde nuestra máquina atacante y fue enviado hacia un usuario que logramos identificar por medio de un servicio que estaba mal configurado. Luego de esto, este usuario o esta víctima ejecutó dicho fichero y logramos comprometer a un usuario llamado Nico. Aquí lo que ustedes están viendo justo ahora es la sesión de Meterpreter que hemos obtenido por medio de este ataque que hemos realizado. Entonces, como cualquier otra auditoría de seguridad, lo que busca un hacker después de obtener o comprometer a un usuario es elevar sus privilegios o comprometer otras cuentas. Entonces vamos a ejecutar rápidamente el comando shell dentro de Meterpreter para poder ejecutar comandos sobre la máquina de RHEL, que es la máquina que hemos comprometido. Entonces, inicialmente vamos a dirigirnos a la carpeta de Nico, que es la carpeta en donde muy probablemente encontremos información relevante de este usuario en concreto. Entonces, para ello simplemente debemos dirigirnos a la siguiente ruta, que se encuentra en el directorio raíz de C y luego de esto en users. Para los que no saben qué es escalar privilegios, voy a tratar de hacer rápidamente al directorio de administrator, el cual es obviamente el directorio de un usuario administrador de esta máquina. Entonces, como se pueden dar cuenta, nos retornó un error de acceso denegado, lo que indica que no tenemos los privilegios necesarios para poder visualizar el contenido que se encuentra allí. Obviamente, también después de comprometer a una máquina con estos privilegios, no solamente podríamos visualizar este contenido, sino ejecutar todo tipo de operaciones que sean bastante complejas o que requieran privilegios bastante altos. Entonces podemos apreciar de que hay muchos usuarios. Hay un usuario Brad, Claire, Hernán, Julia, Nico, Tom. Muy probablemente si por ejemplo tratamos de acceder al directorio de Home, también nos va a retornar un error de permisos. Esto quiere decir que solamente tenemos privilegios sobre el usuario de Nico, porque esta es la máquina o logramos comprometer fue a Nico, no a los demás. Entonces, después de acceder al directorio de Nico, lo que debemos hacer para poder escalar privilegios, y esto es algo que se realiza tanto como en Windows como en Linux, es ejecutar, buscar y tratar de investigar todo lo posible y recopilar toda la información posible para poder utilizar dicha información a nuestro favor para obtener acceso a otros usuarios o a otros activos de información. Entonces vamos a dirigirnos a una carpeta que es muy común para los usuarios en el mundo actual, que es la carpeta del escritorio. Normalmente las personas almacenan en dicha carpeta información relacionada a la persona que usa la computadora o al servidor, o muchas otras informaciones o muchos otros datos que pueden ser relevantes. Entonces aquí podemos apreciar un archivo que a mí como atacante parece muy curioso porque tiene las iniciales CRED, lo cual podría indicar fácilmente o podría relacionarlo con la palabra credentials, que en inglés, que traducida del inglés significa credenciales. Si visualizamos el contenido de este fichero, vamos a ver que nos retorna. Cabe resaltar de que tiene la extensión .xml. Luego de visualizar este archivo, si tenemos experiencia en pentesting orientado a máquinas Windows, podemos relacionar fácilmente a este fichero con PowerShell y que está haciendo uso de un objeto llamado pscredentials, el cual proporciona un método para almacenar nombres de usuario, contraseñas y credenciales. Entonces, básicamente lo que tendríamos que hacer ahora mismo es copiar este contenido. Vamos a llevarlo vamos a salirnos de la shell de Meterpreter, o más bien a la shell de comandos, con el comando exit, y vamos a hacer lo siguiente.
Para poder interactuar de una mejor manera con este fichero que está relacionado con PowerShell, vamos a cargar un módulo de PowerShell desde MetaPreter. Esta es otra cualidad muy interesante que ya trae implementado MetaPreter. Para poder cargar PowerShell simplemente tendríamos que utilizar el comando load PowerShell. Luego de este comando se va a cargar la extensión. Como se pueden dar cuenta, ya fue exitoso la carga, y vamos a decirle que queremos una shell de PowerShell, la cual nos va a permitir interactuar de una mejor manera con este tipo de ficheros, y ya se van a dar cuenta por qué me he enfocado en dicho fichero. Entonces, si presiono enter, se pueden dar cuenta de que efectivamente es una shell de PowerShell. Vamos a crear rápidamente, ya se van a dar cuenta qué es lo que voy a hacer, pero si tuviera que describirlo, voy a tratar de importar este fichero .xml con un módulo de PowerShell que es import CLI XML. Entonces vamos a crear rápidamente. Estos son sentencias de PowerShell. Los invito a que investiguen y lean acerca de este lenguaje de programación, que es muy útil para realizar pentesting hacia entornos Windows. Entonces aquí vamos a utilizar import CLI XML. Le indicamos el patch, que es como la ruta de donde está alojado el fichero. Entonces aquí simplemente tendríamos que tomar esta ruta y finalmente le agregaríamos el nombre del fichero. Entonces aquí lo que estamos haciendo es crear una variable llamada tom. Utilizamos el import CLI XML, que sirve para importar archivos de esta extensión. Entonces vamos a volver a llamar nuestra variable que se llama tom, que ya tiene importado esto. Vamos a concatenarle el get network credential. Abrimos paréntesis, punto password. Ya se van a dar cuenta para qué funciona esto en específico. Luego de ejecutarlo, se van a dar cuenta de que pudimos reversar de cierta manera el contenido del password, que como se dan cuenta está cifrado, el cual corresponde a la siguiente contraseña. Entonces aquí esto quiere decir de que hemos logrado comprometer a otro usuario, el cual tiene como nombre Tom. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que sucedió aquí? Al parecer Tom, o cualquier administrador del Active Directory, logró autenticarse con Tom y generó este fichero que ustedes están viendo. Entonces simplemente reversamos para visualizar el contenido del password de Tom por medio de estas dos sentencias que ustedes están viendo justo ahora mismo en pantalla, para obtener luego la contraseña que corresponde a dicho usuario. Entonces aquí vamos a hacer algo de rapidez. Vamos a visualizar la salida de Nmap, y vamos a recordar de que este equipo tenía el servicio de SSH activo. Entonces vamos a limpiar aquí, vamos a llamar a SSH, vamos a tratar de autenticarnos con Tom sobre el equipo obviamente que estamos auditando, que es la 10.10.10.77. Nos va a decir esto, vamos a decir que sí, y aquí vamos a colocar la contraseña, que no agreguemos ningún carácter de más. Vamos a copiarla y vamos a llevarla a esta shell, y se pueden dar cuenta que efectivamente nos fue podido autenticar con el usuario de Tom. Entonces aquí esto es un claro ejemplo de que hemos logrado utilizar los privilegios de Nico para no escalar privilegios, pero sí para comprometer otra cuenta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hemos hecho previamente con el usuario anterior. Vamos a dirigirnos nuevamente a este directorio, que es un directorio, como les dije previamente, que es un directorio en donde es común donde se guarden ficheros interesantes para nuestra auditoría de seguridad, y al parecer hay una carpeta. Entonces vamos a tratar de acceder a dicha carpeta y vamos a visualizar el contenido de esta carpeta.
Y aquí podemos ver una auditoría de Blog Home, que esto está muy relacionado con Active Directory. Y también podemos ver una nota, vamos a visualizarla de rapidez. Y antes de leerla, vamos a dirigirnos a esta carpeta que se llama Blog Home y visualizar los ficheros que tenemos aquí. Entonces, aquí efectivamente podemos ver de que según el contenido que estamos visualizando, y esto también está relacionado a la experiencia que uno ya adquiere en el campo, podemos ver de que estos ficheros que estamos visualizando justo ahora son ficheros que están relacionados a una auditoría que se realizó a un Active Directory. Esto lo digo por los tipos de archivos que estoy visualizando justo ahora. Esos nombres ya se van a dar cuenta que son nombres de herramientas que se utilizan para auditar este tipo de entornos. Entonces, como les decía, ya aquí hemos identificado de que muy probablemente lo que debamos hacer es orientarnos a un pentesting hacia Active Directory. Entonces, lo que vamos a hacer aquí de rapidez es evitar cualquier conflicto. Vamos a tratar de descargar este fichero. No voy a utilizar este porque quizás esto esté utilizando una versión antigua o por cualquier otro motivo. A veces los desarrolladores o los administradores de redes utilizan ficheros de este tipo que son antiguos. Entonces, simplemente para evitarnos cualquier tipo de conflicto futuro, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer una búsqueda rápida aquí en internet con la palabra GitHub, el cual nos va a permitir descargar el archivo más actualizado. Luego de realizar esta búsqueda en Google, pues como les decía, simplemente deberíamos descargar este fichero. Como se dan cuenta, lo estoy bajando del repositorio oficial de Blog Home, y así nos evitaríamos cualquier problema de que el administrador de redes por X o Y razón nos subió un fichero un poco actualizado. Entonces vamos a guardarlo, vamos a dirigirnos a HTTP, a rel, vamos a dejarlo con la extensión .pc1, que es básicamente un archivo relacionado a PowerShell. Vamos a guardarlo. Como se pueden dar cuenta, me encuentro en el directorio donde descargué este fichero y voy a utilizar rápidamente a Python para crear un servidor de HTTP dentro de esta carpeta. En otras palabras, voy a compartir todos los datos de esta carpeta por medio de Python. Para ello simplemente utilizamos el siguiente comando: que llama python 3 -m http.server para crear el servidor, y aquí estaríamos escuchando en el puerto 8000. Entonces, si para los que no sabían, pues si yo tomo esta ruta que me está retornando Python y la pego en mi navegador, me va a mostrar todos los ficheros que corresponden a esta carpeta, como por ejemplo el sharphome.pc1 se encuentra aquí. Esto lo hice con la intención de que ahora desde la máquina de rel descargue este fichero. En otras palabras, voy a utilizar un comando de PowerShell para descargar el fichero que se encuentra alojado en mi servidor de HTTP. Para ello, ya tengo aquí el comando anotado para no alargarnos mucho, pero básicamente lo que estoy utilizando aquí es PowerShell, y le indico después de la etiqueta download string la ruta en donde se va a encontrar. Entonces aquí debemos colocar no la IP que nos había retornado Python, sino la IP de nuestra interfaz, que es la 10.10.14.2, luego del puerto 8000 y pues el nombre del fichero. ¿Esto por qué? Porque obviamente no tiene, si le dejamos aquí la 0.0.0.0, trataría de descargar un fichero que no lo va a encontrar, porque esta vendría siendo la dirección actual de esta misma máquina. Entonces vamos a pegar aquí rápidamente el comando
Y con este comando lo que vamos a estar haciendo, bueno, aquí antes de continuar debo resaltar de que no se está descargando como tal el fichero y se estará alojando sobre la ruta de Tom, sino que se va a ejecutar de manera automática, y para ello estoy ejecutando este comando EX. Esto porque hay ciertas configuraciones de seguridad que fueron detectadas en el momento en que yo intentaba ejecutar un fichero en concreto. Entonces, por ejemplo, voy a dirigirme muy rápido de nuevamente al directorio de escritorio, de nuevo al directorio donde estaba la auditoría de Factory. Voy a ejecutar dir, voy a irme a este directorio. Nos dirigimos a la carpeta ingest y si por ejemplo ejecutamos el archivo blog home.hol.pc1, nos estará retornando un error de autorización. Al parecer no tenemos, hay una serie de políticas de restricción que no permiten la ejecución de estos scripts. Esto es una política de seguridad de PowerShell. Entonces, por medio de EX es una manera de evadir este tipo de seguridad que implementan muchos administradores de redes. Entonces, ya sabiendo esto, lo que voy a hacer es retornar nuevamente a la carpeta de Tom. Esto lo hago en este directorio porque pues es la carpeta de Tom y muy probablemente yo tenga permisos de escritura sobre dicha carpeta. Entonces, ya después de ejecutar el comando en donde se descargaba el fichero que yo alojé en mi servidor web y se ejecutaba de manera automática, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a llamar o a invocar blood home y voy a agregarle la etiqueta -collection method y le indicamos finalmente el parámetro add. Entonces, para los que no saben, estoy ejecutando una función que se llama invoke block home, que sirve para recopilar datos que nos van a servir mucho a nosotros como atacante. Entonces, por medio de esto pues se genera un archivo que va a ser bastante pesado. Como se pueden dar cuenta, es un .zip, y vamos a darle enter para ver si ya finalizó. Efectivamente ya se finalizó la generación de dicho archivo, y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Para poder subir este archivo podríamos hacerlo de varias maneras, pero voy a optar por crear un servidor a SMB. Es decir, voy a utilizar una herramienta muy conocida en el mundo del hacking, la cual se llama Inpacket. Voy a utilizar el módulo de SMB Server, el cual me sirve para crear un servidor de SMB desde mi máquina atacante. Voy a darle un nombre a dicho servidor y voy a decir que quiero compartir. Aquí ya se ha creado mi servidor de SMB. Vamos a ejecutar el comando dir. Efectivamente, como se pueden dar cuenta, hay un fichero que fue creado en el presente día con el nombre que se había indicado aquí. Entonces vamos a copiar este nombre y vamos a copiar este fichero y lo vamos a enviar a nuestro servidor de SMB, el cual obviamente tendremos que indicarle la IP de nuestra máquina seguida de el nombre de nuestro directorio compartido, que lo señalamos en este comando cuando lo utilizamos Inpacket. Damos enter y aquí lo que va a estar realizando la máquina víctima es enviar este fichero a nuestro directorio de SMB. Entonces aquí en los logs podemos ver de que se autenticó una máquina con el usuario Tom en el llamado de la máquina real, y efectivamente se envió un fichero a nuestro directorio share. Y aquí podríamos cerrar la conexión. Vamos a
a ejecutar el comando ls y ya podemos ver en nuestra máquina de atacante de que tenemos acceso a este fichero. Entonces lo que debemos proceder a hacer es utilizar una herramienta para tomar este dato o este fichero y realizar un análisis sobre las hojas de cálculo y visualizarlo. Es decir, vamos a instalar rápidamente la herramienta que se llama apt-get install block home. Esta herramienta cabe resaltar de que no se encuentra de manera por defecto en Kali Linux. Tendríamos que descargarla de la manera como lo estoy indicando ahora mismo con el comando apt-get install block home. Y por este otro lado vamos a abrir una pestaña de rapidez aquí. Vamos a utilizar el comando unzip y vamos a descomprimir esto. Entonces aquí se pueden dar cuenta de que hay muchos ficheros de formato .json. Si ustedes quieren pueden revisarlos uno por uno para visualizar dicho contenido. Mientras se instala lo otro, vamos a revisar el contenido de este. Entonces aparentemente, si se dan cuenta, es un archivo muy gigante, muy grande. Se podría analizar, obviamente, pero hay una manera que se las voy a estar mostrando justo en este instante. Luego de la instalación de la herramienta, que nos va a facilitar el entendimiento de los ficheros que logramos bajar de nuestra máquina comprometida, pues vamos a llamar dicha herramienta de la siguiente manera. Esta se llama comneo4j y escribimos el comando console. Aquí se van a estar ejecutando o inicializando una serie de servicios que son necesarios para el funcionamiento de esta maravillosa herramienta. Entonces, como se pueden dar cuenta, se crea un servicio para el puerto 7474. Vamos a copiar esta ruta y vamos a dirigirnos rápidamente a nuestro navegador web y pegamos esto. Entonces aquí nos va a llevar a un login. Aquí colocamos en tipo de autenticación username y password y aquí deberíamos escribir usuario y la contraseña. Cabe resaltar de que esto por defecto es neo4j con el mismo usuario y contraseña nos podríamos conectar. Entonces aquí automáticamente nuestra herramienta nos va a pedir que cambiemos la contraseña. Aquí yo ya tengo una, voy a utilizar esta misma, la voy a pegar aquí abajo y voy a darle en change password. Y aquí ya podríamos hacer uso de nuestra herramienta. Y lo que deberíamos hacer ahora es ya llamar el servicio de block home. Entonces para ello simplemente vamos a dirigirnos a otra consola, vamos a escribir block home y automáticamente se va a abrir este aplicativo. Aquí nos va a pedir las credenciales para autenticarnos a la base de datos de neo4j. Entonces vamos a colocar neo4j, le damos login y aquí la contraseña que configuramos previamente. Aquí, como se pueden dar cuenta, está cargando block home. Bueno, después de haber iniciado block home, pues ahora mismo están viendo la interfaz gráfica de esta herramienta. Y por otro lado, para poder proseguir con el pentesting, lo que debemos hacer es llevarnos el .zip que generamos en la víctima. Cabe resaltar que si nosotros visualizamos este archivo comprimido, vamos a ver una serie de archivos JSON, los cuales podríamos analizar uno por uno, no habría ningún inconveniente, pero sería un poco más fácil para interpretarlos desde nuestro punto de vista. Esta herramienta lo que hace es facilitar la lectura sobre estos ficheros, entonces simplemente debemos arrastrarlo sobre la herramienta de block home y como se pueden dar cuenta se están procesando cada uno de estos ficheros y aquí ya finaliza el procesamiento. Entonces, ¿cómo podemos validar de que ya block home tiene cargado nuestros ficheros? Simplemente tendríamos que darle a este menú y aquí, como se pueden dar cuenta, ya block home nos identificó 18 usuarios, una computadora, 62 grupos, una serie de sesiones, listas de control de acceso
y 867 relaciones. Estos son datos que para escalar privilegios son muy interesantes porque se dan cuenta que ya por lo menos ya identificamos la cantidad de usuarios y todo esto. Por otro lado, tengo aquí la máquina de Tom. Voy a ejecutar muy brevemente el comando netgroups, el cual sirve para retornarme los grupos de la máquina actual. Y como se pueden dar cuenta, aquí ya me ha retornado todos los grupos para esta máquina. Entonces aquí tengo que hacer énfasis en que hay muchos de estos grupos que son creados de manera predeterminada y esto sucede después de la instalación de ciertas tecnologías, como por ejemplo lo que es el tema de SharePoint. Entonces nosotros deberíamos identificar, o lo ideal para una escalación de privilegios de este tipo son los grupos que no sean creados de manera predeterminada y fueron creados por un usuario final o por un administrador de redes. Entonces, para este caso, podríamos identificar fácilmente que hay un allocer test. Esto es debido al fichero que nosotros estaba alojado en el PDF, en el FTP, y también por las notas que hemos logrado identificar en el videos previos. También tenemos otro grupo, como por ejemplo el de Megabank Users. Enseguida lo podemos relacionar con el usuario de nico@megabank que está en los metadatos de un fichero. Pero como el objetivo de este video es escalar privilegios, pues vamos a enfocarnos rápidamente con el grupo Backup Admins, el cual, pues como su mismo nombre lo indica, es muy probablemente un grupo que esté relacionado con privilegios de administración. Entonces vamos aquí rápidamente a buscar un nodo o a buscar esto Backup Admins. Se pueden dar cuenta que aquí ya está precargado, pues porque hemos subido nuestros archivos. Entonces este es el grupo en donde nos vamos a estar enfocando para este video previo. Entonces lo que deberíamos hacer aquí rápidamente, aquí cabe resaltar de que Bloodhound trae una serie de consultas que ya vienen predeterminadas, y si por ejemplo yo selecciono aquí la primera, me podría indicar quiénes son los miembros de este grupo. Entonces aquí tenemos a ClaireDAD, a BradDA y administrator.htb.local. Entonces aquí hay muchas consultas que ya vienen de manera predeterminada, son muy interesantes. Les invito a que revisen cada una de estas y qué información les retorna, porque esto en un pentesting podría ser muy útil para llegar a tener otros tipos de acceso o lograr ataques muy efectivos. Entonces, como les decía, vamos a presionar ahora sobre este equipo, sobre el grupo, estos usuarios que estaba mencionando ahorita, corrijo, pertenecen a Domain Admins. Entonces, como les había dicho, vamos a buscar aquí Backup Admins. Vamos a darle clic a este grupo. Aquí podemos ver toda la información relacionada a este grupo en concreto, en Node Info. Entonces vamos a darle clic derecho y vamos a darle en esta acción, la cual nos va a mostrar una especie de mapa conceptual que ya voy a estar explicando a continuación. Inicialmente aquí se pueden dar cuenta que está Administrator, una serie de usuarios. Vamos a hacer énfasis justo ahora en el usuario que ya tenemos comprometido, los cuales son dos, que es Tom y Nico. Aquí, antes de proseguir con la explicación de lo que está retornándome Bloodhound, quiero explicar lo siguiente. Y lo que nos está mostrando aquí por medio de la ejecución de esta funcionalidad es que Tom tiene derechos de Right Owner en el objeto de usuario de Claire. Entonces esto es muy interesante porque obviamente Claire ya pertenece a este grupo. Entonces nos muestra esta funcionalidad de haberle dado clic aquí a Shortest Path to Hire. Nos está mostrando los caminos que podríamos tomar nosotros como atacante para llegar a un grupo determinado. Entonces, como nosotros ya tenemos comprometido el usuario de Tom y Nico, podríamos utilizar cualquiera de estos dos. Vamos a utilizar a Tom. Entonces lo que debemos proceder a hacer es algo que incluso el mismo Bloodhound nos podría indicar, y para ello simplemente tendríamos que posicionarnos desde Tom en la línea de Right Owner, darle clic derecho y darle en ayuda. Aquí nos va a retornar muchos datos interesantes, el cual por ejemplo aquí nos dice que el usuario Tom tiene la habilidad de modificar el propietario del usuario de Claire. Aparte de eso nos indica por qué se da la vulnerabilidad, los nombres técnicos de dichas vulnerabilidades y los comandos que deberíamos ejecutar. Es básicamente un paso a paso para poder
realizar una escalación de privilegios por medio de estos comandos. Aquí también hay una serie de referencias. Les invito a leer todo esto, pues podrían darle un mejor enfoque y entender todo el ataque. Y lo que voy a estar haciendo, pues se resalta de cierta manera en esta descripción. Abrimos una shell de PowerShell, limpiamos la consola para tener la consola totalmente limpia. Y yo aquí tengo un bloc de notas donde tengo los comandos que voy a estar ejecutando. El primero, lo que está haciendo es importando un módulo, un script de PowerShell que se encuentra en la siguiente ruta. Nosotros lo identificamos en los minutos anteriores y básicamente todos mis comandos terminan en VirBoss para identificar cualquier error que suceda. Entonces vamos a estar copiando el segundo comando, el cual en pocas palabras estamos estableciendo a Tom como el propietario del objeto declare. Esto lo hacemos pues porque logramos identificar por medio de BlockHome que Tom tiene derechos de write owner en el objeto de usuario de Claire. Esto lo podríamos ver aquí, Tom owner sobre Claire. Entonces vamos a dirigirnos nuevamente a la consola. Vamos a copiar ahora el tercer comando. Y aquí como ya tenemos, aquí como Tom ya es el propietario del objeto de Claire, pues podríamos utilizar a Tom para agregar entradas a la ACL, que es la lista de control de acceso. Y la entrada que vamos a estar agregando le va a dar a Tom el derecho de cambiar la contraseña del objeto de Claire. Entonces aquí podemos ver de que fue exitoso el comando. Vamos a copiar este otro, el cual básicamente estoy creando una variable y le estoy asignando el valor de password 1234 para más luego utilizar esta variable, la cual tiene una serie de parámetros que hacen que el string sea un poco más seguro de lo normal para no guardarlo en texto plano. Entonces, como se pueden dar cuenta, ahora sí voy a realizar el cambio de contraseña por medio de la función de setDomainUserPassword, indicando la identidad que es Claire y el account password con la variable que seteamos previamente. Y efectivamente aquí me retorna la consola de que la contraseña del usuario Claire fue reseteada de manera exitosa. Luego de la anterior, lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva variable. Entonces, en esta variable estoy utilizando el objeto PSCredentials, que ya hablé en un video previo a este. Y estamos utilizando nuevamente la variable previa, que era ClairePassword, para crear un nuevo objeto. Y finalmente lo que hago aquí es agregar a Claire, al usuario Claire, al grupo de dominio BackupAdmins por medio de la función addDomainGroupMember. Vamos a darle enter y obviamente aquí para poder hacer este cambio debemos indicarle las credenciales de Claire. Entonces ya aquí hemos realizado el cambio de manera exitosa. Todo esto está descrito en BlockHome, aquí en el apartado de ayuda. Pero es claro de que no es tan complicado entender todo esto. Aquí iniciar una sesión de SSH, pero con el usuario de Claire. Deberíamos ir rápidamente aquí, utilizar la contraseña que indicamos previamente, que era password 1234. Control B y efectivamente se dan cuenta de que logramos configurar la contraseña y comprometer a este usuario. Entonces aquí debo resaltar algo y creo que no lo expliqué un poquito bien en anteriores, y es que como Claire tiene generic write sobre BackupAdmins, pues realizamos este proceso, o sea, primero comprometimos a Claire y después nos agregamos a dicho grupo. Si Tom no hubiese estado aquí, pues simplemente hubiésemos que tener que agregar a Tom al grupo de BackupAdmins. Entonces ya aquí lo que podríamos hacer es escribir el comando netgroup. Bueno, aquí se me ha saltado un netgroup BackupAdmin. Se dan cuenta que el miembro es un usuario que se llama RanJ. Y lo que vamos a hacer de manera muy rápida es utilizar nuevamente el comando previo, pero vamos a agregarle lo siguiente, que es el nombre de un usuario más la etiqueta add.
Y con este estamos agregando a Claire en este grupo. Vamos a nuevamente ejecutar el comando que ejecutamos previamente para visualizar los usuarios de este grupo, y se pueden dar cuenta que ahora sí aparece Claire, la cual antes no aparecía. Entonces aquí ya, como el usuario de Backup Admins es un grupo de administradores, y nosotros nos dirigimos rápidamente a la raíz de users y vamos al directorio de administrator, se darán cuenta de que sí podemos entrar al directorio y que hemos escalado privilegios de manera exitosa. Entonces ya podemos visualizar el contenido de este usuario, que es el usuario con más privilegios sobre esta máquina, y hemos aprendido un montón de cosas. Entonces muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima.